Bueno, pues después de ver los distintos tipos de sintagma, vamos a empezar a trabajar ya el concepto de oración, ¿vale? Entonces, en los apuntes lo primero que pongo es una breve caracterización de lo que es la oración, ¿vale? Y bueno, pues sobre todo se habla de que tiene autonomía semántica, es decir, tiene un significado en conjunto, una autonomía fonológica, ¿vale? Pues una entonación completa, digamos así, una autonomía sintáctica, que tiene un verbo conjugado, ¿vale? Las oraciones que vamos a ver ahora, que son las oraciones simples, tienen un verbo conjugado. Y, y generalmente se organiza en torno a dos constituyentes básicos, ¿vale? El sujeto y el predicado, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. También ahí hablo de que, bueno, seguimos hablando de sintaxis y por lo tanto vamos a seguir hablando de las funciones sintácticas, es decir, las funciones que desempeñan esos sintagmas dentro de la oración, ¿vale? No de las formas. Es decir, a mí no me va a interesar tanto decir que un sintagma dentro de una oración es un sintagma nominal, por ejemplo, o un sintagma adjetival, por ejemplo, sino qué función desempeña, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver ya en qué consisten esos constituyentes básicos de la oración, ¿vale? El sujeto y el predicado, y vamos a empezar por poder distinguir lo que es el sujeto de lo que es el predicado. Entonces, bueno, si seguimos viendo los apuntes, vemos que hay un apartado que se dedica al sujeto. Como inciso, tengo que explicar lo siguiente, que es que los apuntes de la oración los he organizado siempre igual. Primero tenemos un, bueno, el título, ¿vale? Una breve definición del complemento o la parte, el constituyente de la oración del que estemos hablando, ¿vale? En este caso el sujeto, una breve definición que muchas veces hace alusión a la forma tradicional en que se ha venido definiendo ese complemento o ese constituyente, ¿vale? Luego hay una parte en la que se habla de qué forma tiene ese sujeto, es decir, qué tipos de sintagmas pueden desempeñar la función de ese complemento, en este caso del sujeto, y luego qué pruebas puedo aplicar yo a la hora o sea, para poder reconocer que estoy ante, en este caso, un sujeto o el complemento que sea, ¿no? Es decir, yo estoy dudando si lo que tengo delante es un sujeto o no, entonces tengo que ver si cumple el requisito de que formalmente es un sintagma que se corresponda con ese complemento. Luego, ¿qué pruebas tengo para comprobar que efectivamente es un sujeto o no? ¿Vale? Y este esquema lo voy a seguir con todos los complementos que vamos a ir viendo a lo largo de la oración simple, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, pues nada, vamos a ir viendo en qué consiste esto del sujeto. Entonces, lo que digo ahí es que, bueno, que tradicionalmente se ha definido al sujeto como la persona, animal o cosa del que se dice algo en una oración. Pero a mí estas definiciones pues nunca me dejan tranquilo porque siempre la definición semántica pues suele dejar muchos flecos. Entonces, lo importante es que tengamos otros recursos para poder identificar lo que es un sujeto. En este caso vamos a ver qué tipos de sintagma pueden funcionar como sujeto y qué pruebas tengo para reconocer que estoy ante un sujeto. Entonces, si vamos a la forma del sujeto, dice ahí el sujeto siempre es un sintagma nominal, ¿vale? Entonces siempre es un sintagma nominal. Ese sintagma nominal puede ser un sintagma nominal de cualquier tipo, incluido un sintagma nominal formado solo por un pronombre, ¿vale? Pero en cualquier caso eso es un sintagma nominal. Si no se acuerdan de lo que es un sintagma nominal, deben repasar la presentación anterior, ¿vale? Y luego, ¿qué pruebas tengo para reconocer que estoy ante un sujeto? Bueno, pues la primera sería ver qué es un sintagma nominal. Si yo lo que creo que es un sujeto veo que no es un sintagma nominal, entonces ya sé que no es un sujeto, ¿vale? Porque la primera prueba para saber que es un sujeto es que sea un sintagma nominal. Y la segunda prueba, mucho más importante, bueno, muy buena esta prueba, es la de la concordancia, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la prueba de la concordancia? La prueba de la concordancia consiste en que el sujeto concuerda con el núcleo del predicado. Por lo tanto, eso significa que si el núcleo del predicado, que es el verbo,
está en plural, el sujeto estará en plural. Y si el núcleo del predicado está en singular, el sujeto estará en singular. Vamos a ver los ejemplos porque yo creo que es más fácil. Ahí pone Ana vendrá a la fiesta, ¿no? Y entonces yo creo que el sujeto es Ana. Podemos ver que efectivamente es, si vemos, acudimos a la definición tradicional que decíamos, pues Ana es de la persona de la que se dice algo. Pero además Ana vemos que cumple el requisito de que es un sintagma nominal. Y además vamos a ver si Ana concuerda o no con el verbo, ¿vale? Entonces, Ana equivale a ella, ¿no? Por lo tanto, es una tercera persona del singular. Y el verbo, si lo analizáramos, veríamos también que está en tercera persona del singular. Si yo el verbo lo pongo en plural, entonces ya no es vendrá, sino vendrán. Y ya la oración Ana vendrán a la fiesta no es posible, porque Ana vendrán a la fiesta es una oración agramatical. No puedo decir el verbo en plural y Ana en singular. Podría decir otra cosa, Ana y su hermana vendrán a la fiesta, Ana y María vendrán a la fiesta, como es lo que he puesto aquí. ¿Eso qué significa? Que cuando este verbo vendrán está en plural, lo que hay aquí, el sintagma nominal que hay aquí, tiene que ir en plural. Pero cuando ese verbo está en singular, lo que el sintagma nominal que hay aquí también va en singular. Eso significa que el sintagma nominal Ana, en este caso, o Ana y María, en este caso, concuerdan con el verbo. Por lo tanto, yo puedo decir que Ana en Ana vendrá a la fiesta es el sujeto. Y Ana y María en Ana y María vendrán a la fiesta son Ana y María es el sujeto también, ¿vale? Hay que tener cuidado, ¿vale? Al identificar los sujetos, porque no siempre los sujetos son personas, ¿vale? Los referentes del sintagma nominal, el referente del sintagma nominal, que creo que es sujeto, no siempre es persona. Entonces, tengo, por ejemplo, aquí, me duele la pierna, ¿no? En me duele la pierna, tengo un verbo, duele, ¿vale? Que está en tercera del singular. Tengo un verbo, duele, que está en tercera del singular. Si yo en vez de duele pongo me duelen, forzosamente ya no es me duele la pierna, sino me duelen las piernas. Yo no puedo decir algo así como me duelen la pierna. Esto no se puede decir, porque si digo me duelen, entonces forzosamente lo que hay aquí detrás tiene que ser plural. ¿Por qué? Porque en realidad el sintagma nominal la pierna concuerda con el verbo porque es el sujeto, igual que aquí las piernas concuerdan con el verbo porque es el sujeto, ¿vale? En este tipo de oraciones es muy fácil caer en la tentación de decir, no, es que el sujeto es me. Pues no, el sujeto no es me. Me es un pronombre, ¿vale? Pero si repasan las categorías gramaticales verán que es un pronombre que puede funcionar como complemento, pero no como sujeto, ¿vale? De hecho, aquí me no varía. Me es primera persona del singular. Podríamos decir, bueno, vale, a ver, voy a borrar, y podríamos decir el verbo aquí está en tercera del singular y el pronombre está en tercera del singular, por lo tanto concuerdan. Eso no es cierto, ¿vale? Porque que concuerden significa que si el verbo está en singular, el pronombre va a estar en singular. Pero si el verbo está en plural, el pronombre va a estar en plural. Es como que hay una línea imaginaria que los une, ¿vale? Pero aquí simplemente es casualidad que tanto el me como duele estén en singular, ¿vale? ¿Y cómo sé que es casualidad? Bueno, precisamente porque cuando pongo ese verbo en plural, el pronombre no varía, ¿vale? Por lo tanto, no está esa línea imaginaria que los una, no concuerdan. Sin embargo, esa línea imaginaria sí existe entre el verbo doler y la pierna. ¿Por qué? Porque aquí ambos están en singular, pero cuando yo pongo ese verbo en plural, automáticamente ese sintagma nominal también va en plural, ¿vale? Luego la prueba de la concordancia es la prueba que tendrán que aplicar sí o sí sistemáticamente para identificar los sujetos.
Entonces, bueno, por concluir esto vamos a ver dos ejemplos, ¿no? En la oración uno, si tuviéramos que identificar el sujeto, tendríamos primero que localizar el verbo, ¿vale? Todo va a pasar por localizar el verbo lo primero. Entonces veríamos que el verbo es vino. Y veríamos que el verbo está en tercera persona del singular, ¿vale? Vino. Entonces yo tendría que buscar un sintagma nominal que concordase, que estuviera también en tercera persona del singular. Y entonces yo me fijaría que aquí en realidad tengo dos sintagmas nominales, ¿no? Tengo tiempo y tengo ella. Ahora bien, si voy más allá, me puedo fijar que en realidad tiempo es un sintagma nominal, sí, pero que es un sintagma nominal que está dentro de un sintagma preposicional. Y yo ya sé que el sintagma preposicional no va a funcionar como sujeto, ¿vale? Porque no es un sintagma nominal. Pero bueno, incluso si esto no lo tengo claro, ¿vale? Incluso si esto no lo tengo claro, yo podría aplicar otras pruebas. Entonces, bueno, vamos a ver algún otro ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tengo dos oraciones. Una de ellas, ella vino a tiempo. Entonces, todo pasa por localizar el verbo. Veríamos que el verbo es vino. Y vemos que ese verbo está en tercera persona del singular. Y deberíamos identificar o buscar algún sintagma nominal que esté también en tercera persona del singular, ¿vale? En ese sentido podríamos confundirnos con dos. Nos podríamos confundir con tiempo, que es un sintagma nominal, y ella. No hay más sintagmas nominales en la oración. Ahora bien, si yo afino un poquito más, me doy cuenta de que tiempo en realidad sí es un sintagma nominal, pero actúa como término, ¿vale? Dentro del sintagma preposicional a tiempo. Luego ya sé que ese sintagma nominal tiempo no va a ser el sujeto porque ya tiene una función que es la de término. El otro sintagma nominal que me queda es ella, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar la prueba de la concordancia. Primero, veo que ella también está en tercera persona del singular. Luego, aparentemente, podríamos decir que ella y vino concuerdan. Ahora bien, antes hemos visto que puede ser que un sintagma nominal esté en tercera del singular y el verbo también por casualidad. Entonces, lo que tengo que hacer es poner el verbo en plural y ver si ese sintagma nominal varía y de forma tal que compruebe que verdaderamente concuerda. Entonces, si voy a hacer la prueba, si yo pongo en vez de vino, vinieron a tiempo, ¿vale? Ya veo que no puedo decir ella. Ella vinieron a tiempo es algo que es gramatical, no se puede decir en español, sino que si yo pongo el verbo en plural, automáticamente ese sintagma nominal también debe ir en plural. Luego puedo decir que el sintagma nominal ella sí concuerda con vino y eso me prueba que ella es el sintagma nominal que actúa como sujeto dentro de esa oración. Si nos fijamos ahora en la oración 2, pues haríamos la misma operación. Entonces lo primero que tengo es que localizar el verbo y veo que el verbo es gustan y veo que está en tercera persona, pero en esta ocasión del plural. Yo ya sé entonces que el sintagma nominal que actúe como sujeto va a tener que estar en tercera persona del plural. ¿Vale? Entonces, eso ya me hace fijarme en el único sintagma nominal que hay ahí que está en plural, ¿vale? Que serían las vacaciones. Y yo podría aplicar la prueba de la concordancia para ver si ese sintagma nominal concuerda con gustan. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues como hemos dicho que hay que hacer, hay que cambiar el número del verbo. Y entonces yo diría, a mí me gusta. Y ya fíjense que si yo digo a mí me gusta, no puedo decir las vacaciones, sino me gusta, por ejemplo, el descanso. Algo en singular tengo que poner, pero no puedo dejar algo en plural, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad las vacaciones, o en este caso el descanso, concuerdan con el verbo. Eso significa que este sintagma nominal es el sujeto de la oración y este es el sujeto de la oración, ¿vale? Ojo, ¿por qué? Aquí es muy importante no caer en el siguiente error, en identificar este sintagma preposicional, es un sintagma preposicional, no es el sujeto de la oración, ¿vale? No lo es.
No lo es porque, primero, porque es un sintagma preposicional, hemos dicho que el sujeto es un sintagma nominal. Segundo, porque no concuerda con el verbo, ¿vale? Fíjense que en realidad mi es primera del plural, ¿vale? O sea, que no en absoluto, no es el sujeto. Lo mismo es me, ¿vale? Es un pronombre que es de primera del singular. Y el verbo, por ejemplo, está en tercera del plural, por lo tanto, no hay concordancia. Si dudan en esto que estoy diciendo, es muy importante que repasen en las categorías gramaticales y dentro de las categorías gramaticales que repasen los tipos de pronombre, ¿vale? Los tienen en los apuntes, o sea que es muy, muy, muy importante. Si avanzamos en los apuntes, vemos que lo que viene después es que, bueno, que en realidad las oraciones pueden tener el sujeto de una forma expresa, es decir, el sintagma nominal está escrito en ellas, ¿vale? Se dice, como son los ejemplos que hemos visto antes, hasta ahora, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos otros dos ejemplos, el director aún no ha llegado o ella me lo dijo, están los sujetos, pero también pueden tener el sujeto omitido, ¿vale? El sujeto omitido se produce cuando el sujeto no está explícito en la oración. Y yo, bueno, en los apuntes hablo de tres tipos distintos de sujeto, pero me da igual, ¿vale? Esto no hace falta. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no siempre el sujeto está eh, de una manera explícita en la oración. Por ejemplo, si yo digo, eh, comí muy bien allí, comí muy bien allí. El sujeto no está expreso en la oración, pero yo sí puedo recuperarlo. Yo sé por la desinencia del verbo que solamente el sujeto puede ser el sintagma nominal yo, ¿vale? Lo mismo si digo, por ejemplo, viniste tarde, pues sé que el sujeto será tú. O si ya lo he mencionado anteriormente, si estamos hablando en una oración de Ana llegó ayer, y luego de pronto digo, me dijo hola, pues ya sé que el sujeto de dijo es Ana, ¿vale? Aunque no se diga explícitamente, pero sí hay un sujeto de esa oración. Y luego también por último se habla de que hay oraciones que pueden no tener sujeto, son oraciones impersonales, ¿vale? Que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, si siguen leyendo los apuntes, verán que cuando hablo de las oraciones impersonales, establezco tres apartados, ¿vale? Pero aquí vamos a ver sobre todo los dos primeros, porque el tercero en realidad ya veremos, luego les anticipo, pero no son realmente oraciones impersonales. Entonces, bueno, ¿qué son las oraciones impersonales? Las oraciones impersonales son oraciones que carecen de sujeto. No es un sujeto omitido, ¿vale? No es un sujeto que no aparezca pero podría aparecer como el que veíamos antes. No, no, no. Aquí es que no hay ningún sintagma nominal que pueda hacer de sujeto. Entonces son oraciones que no tienen un sintagma nominal que actúe como sujeto. No es que no aparezca, sino que no lo tienen. El verbo de las oraciones impersonales va a ir siempre en tercera persona del singular, ¿vale? Y distinguimos sobre todo las oraciones impersonales por naturaleza, ¿vale? Que son oraciones que bien se forman con verbos que indican fenómenos naturales como llover, amanecer, nevar, por ejemplo, granizar. Ayer nevó por la mañana. No voy a encontrar ningún sintagma nominal, ¿vale? Ningún sintagma nominal que concuerde con ese verbo, ¿vale? No, no hay ningún sujeto, no puede haberlo. Amanece a las 6 de la mañana, no hay ningún síntoma nominal que concuerde con ese verbo. De hecho, el verbo siempre va a ir en singular. Mm, Aquí siempre hago un paréntesis porque, claro, a veces usamos esos verbos con otros significados, haciendo metáforas, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo de fenómenos naturales. Por ejemplo, nos subimos al tren en Atocha y amanecimos en Granada. Aquí aparentemente estoy efectivamente utilizando el verbo amanecer, pero el verbo amanecer no con el sentido de que sale el sol, sino con un sentido metafórico de despertamos,
estando en Granada, ¿no? Despertamos en Granada. Luego, fíjense que aunque aparentemente es el verbo amanecer, en realidad es una metáfora de otro verbo, ¿vale? Aquí, amanecimos en Granada, claro que hay un sujeto. El sujeto sería nosotros, nosotras, ¿vale? Luego, aquí el sujeto sería un sujeto omitido, ¿vale? Como lo que veíamos antes. Pero no, amanecimos en Granada no es una oración impersonal, porque ahí, como decía, el verbo amanecer no está usado con su significado de fenómeno natural. Sin embargo, amanece a las 6, ahí sí que es una oración impersonal. Otro tipo de oraciones, ¿vale? Impersonales serían las que llamo aquí gramaticalizadas. Los nombres me da igual, no hace falta sabérselos, ¿vale? Son oraciones que se construyen con verbos como haber, hacer, ser, bastar, sobrar, ¿vale? Y que tienen a veces, o sea, estos verbos a veces aparecen y hacen oraciones impersonales y a veces hacen oraciones con sujeto, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado. Entonces vamos a ver ejemplos. Había muchas personas en la playa, por ejemplo. Había muchas personas en la playa. Hace mucho tiempo de eso. Me basta con esos libros. Me sobra con esos apuntes. Fíjense que había muchas personas en la playa, no hay ningún sintagma nominal que concuerde con el verbo. Fíjense que el verbo está en singular, tercera del singular, había, ¿vale? No hay ningún sintagma nominal que concuerde con ese verbo. Yo podría decir, había muchas personas en la playa. Yo ya veo que muchas personas es un sintagma nominal, pero está en plural, por lo tanto ya veo que no concuerda. La playa es en realidad un sintagma nominal, sí, pero es un sintagma nominal dentro de un sintagma preposicional, ¿vale? Luego es el término de sintagma preposicional. Pero es que yo podría decir igual, había muchas personas en las playas y las playas irían en plural y el verbo sigue en singular. Luego en la playa tampoco concuerda. Si le dan vueltas, no van a encontrar ningún sintagma nominal que haga que el verbo varíe cuando está en singular o en plural, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Me basta con estos libros. Me basta con estos libros, por ejemplo, ¿no? Ahí el verbo está en tercera del singular y no van a encontrar ningún sintagma nominal que concuerde con el verbo. No van a encontrar ninguna oración que se diga me bastan con estos libros. No, me bastan con estos libros es gramatical. Hay que tener cuidado porque efectivamente yo no puedo decir me bastan con esos libros. No puedo decir me bastan con esos libros. No puedo poner este verbo en plural, ¿vale? Porque no hay ningún sintagma nominal que vaya en plural y que concuerde con ese verbo. Esta oración no se puede decir, pero sí podría decir algo así como eh, bastan esos libros para no sé qué, bastan esos libros. Y ahí sí habría un sujeto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo un sintagma nominal en plural, tercera del plural, que concuerda con bastan. Fíjense que si en vez de esos libros fuera ese libro, automáticamente el verbo sería basta. Basta ese libro. Con ese libro basta. En realidad, ven, son dos formas de decir lo mismo. Aquí tienen dos ejemplos, ¿no? Les he puesto. O por ejemplo, a ver dónde que no lo encuentro. Sí, aquí me basta con esos libros. Tres faltas bastan para el suspenso, por ejemplo, en el que el sujeto es tres faltas y por eso el verbo va en plural. Si en vez de tres faltas bastan para el sujeto fuera una falta, fíjense, una falta, entonces automáticamente el verbo sería basta en singular, ¿ven? Luego hay que tener cuidado porque hay algún tipo de verbos que a veces hacen oraciones impersonales y a veces no. Como ven, lo que estamos aplicando aquí es la prueba de la concordancia, ¿vale? Para identificar si es o no es impersonal, o sea que al final le estamos dando vueltas siempre a la misma prueba. Y luego el apartado B se habla de las impersonales con se, ¿vale? Aquí les anticipo un poco lo que es, pero las impersonales con se las vamos a ver más adelante cuando veamos los valores del se. Pero bueno, hay un tipo de oraciones impersonales que se construye con el verbo en tercera persona del singular y la palabra se, ¿vale? Un se que marca que la oración es impersonal. Siempre tiene una lectura como de genérica. Yo en una oración como se come bien en ese hotel,
¿vale? Lo que significa es que a todo el mundo le pasa que si va allí va a comer bien, ¿no? Se respira bien en el campo, a todo el mundo le pasa eso, pero no van a encontrar ningún síntoma nominal que concuerde en este caso con come o con respira, ¿vale? No lo van a encontrar. Bueno, como les digo, estas las veremos más adelante. Entonces, bueno, hasta aquí sería, digamos, la distinción sujeto y predicado. Pero es verdad que en los apuntes les en los apuntes hablo de un tercer grupo de impersonales. Pero ¿por qué les decía que no me gusta? O sea, que en realidad debería sacarlas de aquí. Porque en realidad no son impersonales gramaticalmente hablando. Es decir, sí tienen un sujeto. Van a tener un sujeto gramatical, pero no es un sujeto semántico, no es un sujeto como tal, no importa quién haga nada. Entonces, bueno, las tienen ahí puestas porque las tenía que poner en algún lugar, pero no me interesa especialmente.